Hola, ¿se ha preguntado qué es eso que llaman potencia eléctrica y cómo influye el consumo de electricidad en su casa? Para conocer la respuesta, le invitamos a acompañarnos a ver este video. Somos Luis Gerardo y Estefanía, profesores del programa de eficiencia energética. En este episodio número 5 de la serie Aprendamos sobre electricidad, analizaremos el concepto de potencia eléctrica y la manifestación de este fenómeno, más allá de una simple fórmula matemática. Además, entenderemos la importancia de la potencia eléctrica y su impacto en el consumo de electricidad en nuestro hogar, algo que sin duda nos generará grandes beneficios. Empecemos. Desde pequeños hemos tenido relación con el concepto de potencia eléctrica. Lo que pasa es que no teníamos conciencia de ello. Por ejemplo, en mi casa jugábamos en la sala y siempre quebrábamos el bombillo. De inmediato, mi mamá me enviaba a la pulpería con la indicación de que trajera otro, pero haciendo hincapié en esta frase: dígale al vendedor que sea el bombillo de 100. Cuidado, me trae otro, como el de 50 o 25. Un día se me ocurrió preguntarle al vendedor qué eran esos números que mencionaba mi mamá y él. Por primera vez, me explicó que los bombillos traen un número, algo que se llama potencia. Entre mayor es la potencia, más brillo va a tener el bombillo al encender. Y en el caso de mi mamá, siempre prefería el bombillo que más brillaba para la sala, que era el de 100. Con el pasar del tiempo, llegamos a entender que al tener mayor potencia, los electrodomésticos brillan más, en el caso de los bombillos. Suenan con más intensidad, como los parlantes, o se mueven con mayor fuerza, como los motores. Cuando iniciamos en el estudio de la electricidad, se aprende algo sumamente interesante, y es que todos los electrodomésticos de la casa vienen marcados con su respectivo valor de potencia. Por ejemplo, la secadora de ropa con 5000 watts, la termoducha con 4500 watts, la secadora de cabello con 1900 watts y la computadora portátil con 12 watts. Ahora bien, llegó el momento de explicar el concepto de potencia eléctrica. La potencia eléctrica o potencia activa es un parámetro que nos indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el watt, W, en homenaje al ingeniero escocés James Watt, precursor de la máquina de vapor de agua. Como ejemplo, el circuito del bombillo del dormitorio se alimenta del sistema eléctrico de la casa. Esa es su fuente de energía, mientras que el bombillo es el encargado de consumir esa energía y transformarla en luz. Para calcular la potencia eléctrica de un dispositivo se utiliza esta fórmula: P igual V por I. Potencia igual voltaje por corriente. Aplicando esta fórmula en el circuito de iluminación del cuarto, podemos determinar que el bombillo utilizado es de 100 watts. P igual V por I. P igual 120 voltios por 0,83 amperios. P igual 100 watts. Para entender un poco mejor la importancia de la potencia eléctrica, vamos a comparar ahora dos electrodomésticos del hogar: una pantalla de televisión y un microondas. Veamos los diagramas de ambos circuitos. Al medir la potencia de ambos electrodomésticos, obtenemos que la pantalla tiene una potencia eléctrica de 30 watts, mientras que el microondas nos indica una potencia de 1500 watts. Un detalle interesante de esta comparación es que ambos electrodomésticos se conectan a tomacorrientes de la casa cuyos voltajes son de 120 voltios. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos indica la potencia? Primero respondamos esa pregunta desde el punto de vista físico. Tanto en el circuito de la pantalla como en el circuito del microondas fluyen corrientes eléctricas de diferente valor.
Para poder trasladar los electrones a través de los cables es necesario realizar un trabajo eléctrico. Entonces podemos asociar la potencia con la rapidez con la cual se realiza el trabajo de mover esos electrones. Utilizando una pequeña animación podemos simular la rapidez de ambos flujos de electrones, notando que en el caso de la pantalla la potencia es pequeña, por lo cual el movimiento de los electrones es pausado, mientras que en el microondas la velocidad del flujo de electrones es impresionante. En resumen, a mayor potencia, mayor rapidez del flujo de electrones. Ahora, conociendo que ambos electrodomésticos utilizan valores de corrientes muy distintas, podemos obtener los valores de esas corrientes y analizar su impacto en el consumo eléctrico. Si desea obtener los valores de las corrientes de cada circuito, podemos utilizar la fórmula de potencia, específicamente despejando el valor de las corrientes de la siguiente manera. Pantalla de TV. P es igual a V por I. Y es igual a P entre V, y es igual a 30 watts entre 120 voltios, y es igual a 0,25 amperios. Microondas. P es igual a V por I, y es igual a P entre V, y es igual a 1500 watts entre 120 voltios, y es igual a 12,5 amperios. Al despejar la fórmula de potencia, obtenemos el valor de la corriente del circuito de la pantalla, que es de 0,25 amperios, un número relativamente bajo. Pero en el caso del microondas, la corriente del circuito es de 12,5 amperios, cifra que genera una llamada de atención por el peligro que representa la exposición a esta corriente en el cuerpo humano, como lo mencionamos en el episodio número 3 de esta serie. Ahora pensemos lo que pasaría si encendiéramos ambos electrodomésticos al mismo tiempo y los mantuviéramos funcionando por 5 minutos. Durante ese tiempo, el medidor de electricidad de nuestra casa estaría registrando el paso de la corriente de esos electrodomésticos, contabilizándolos en el consumo eléctrico de la casa. Lo interesante es entender que, debido a la cantidad de corriente, en este ejemplo sería el microondas, el responsable del 98% del consumo eléctrico durante esos 5 minutos, en comparación con la cantidad de corriente que utiliza la pantalla. La enseñanza de este ejemplo es que, a mayor potencia eléctrica, mayor corriente, y a mayor corriente, mayor consumo de electricidad. Aprendamos a vigilar y a utilizar con prudencia los electrodomésticos con potencias eléctricas iguales o mayores a 1500 watts. En este episodio hemos entendido el concepto de potencia eléctrica y hemos visualizado el comportamiento de los electrones gracias a una animación que nos aclaró que una mayor potencia implica mayor rapidez en el flujo de electrones. Además, demostramos con la fórmula que al tener un electrodoméstico con mayor potencia, también tendremos la tendencia a generar mayor consumo de electricidad. Este hecho y otros detalles relacionados con el consumo eléctrico del hogar serán analizados en futuros episodios. Gracias por seguir siendo parte del programa de eficiencia energética. Como consejo final, le recomendamos apuntar en una hojita la potencia eléctrica de los electrodomésticos de su hogar, para que pueda controlar el uso de aquellos aparatos que presentan potencias eléctricas elevadas. Lo esperamos en el siguiente episodio y recuerde utilizar la electricidad de la mejor manera.